Bien, estábamos en el capítulo 23 y habíamos comentado hasta el versículo 49. Habíamos visto, por lo tanto, que Jesús muere y nos daba la noticia de que allí había este grupo de mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, que ya Lucas nos ha hablado otras veces de estas mujeres. San Lucas no nos habla, porque hay algunas cosas que quizás conviene completarlas con lo que nos dan los otros evangelios, porque se fijan, Lucas resume mucho, todo lo resume, es decir, sintetiza bastante todo, pero tratándose de la muerte y de la resurrección y de las apariciones, resume mucho. Y no nos habla, por lo tanto, de aquel detalle que nos da San Juan, que sin embargo es interesante. Busquemos en el capítulo 19 de San Juan, versículos 31 al 37. Juan 19, 31 al 37. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Vale, o sea, fijémonos que San Juan le da mucha importancia a este hecho histórico, que él fue testigo. Él estaba allí, es el único de los apóstoles, además no sabemos dónde andaban, pero San Juan, ciertamente sabemos por el mismo Evangelio de San Juan, que estaba allí junto a la cruz, junto a la Virgen María, ¿no? Y por lo tanto él ha visto esto, que como era viernes para Cebes significaba víspera, es decir, era la víspera del sábado, y el sábado los judíos no podían hacer trabajos. Esto lo hemos visto muchas veces en el Evangelio, ¿no? Cuando se enfrentaban a Jesús porque hacía trabajo, cuando hacía milagros, según ellos. Por lo tanto, el viernes era muy importante, porque tenían que preparar todo lo necesario para el sábado. O sea, el viernes preparaban para el sábado. Por lo tanto, y el sábado cada día empezaba cuando aparecía la primera estrella, cuando ya después de la puesta del sol, enseguida se hacía de noche, pues empezaba el día siguiente. Por lo tanto, si es el viernes por la tarde, se va el sol y enseguida empieza el sábado. Luego, una vez que empieza el sábado, ya no podrían bajar los cuerpos de la cruz. Y claro, tener unas personas colgadas en el sábado, y además el sábado, que era un sábado muy importante, puesto que el grupo, digamos, oficial de los judíos, sobre todo de los saduceos y fariseos, etc., era el día que celebraban la Pascua. Aunque había otro grupo, yo diría que el más popular, que lo celebraron como Jesús el jueves. El día de la Pascua que celebró fue Jesús, lo celebró el jueves. Por lo tanto, hay que darse prisa y bajar de la cruz y quitar de la vista, digámoslo así, a los crucificados. Entonces, ¿qué se hacía? Pues porque si no habían acabado de morir, da la orden Pilato de que le rompan las piernas. Y claro, si rompen las piernas, se descuelgan, se asfixian. Pero cuando llegan a Jesús, ven los soldados que no es necesario, porque efectivamente ya está muerto. Y San Juan ve aquí el cumplimiento de una profecía, es decir, cuando se hablaba del Cordero Pascual, no se debía romper ningún hueso. Entonces el Cordero Pascual era tipo y figura de Jesús, ¿no? Pero sobre todo insiste mucho en el hecho de que ese soldado, con una lanza, atravesó el costado de Jesús y al instante salió sangre y agua. Los santos padres ven aquí
los sacramentos, y por lo tanto la Iglesia que sale del costado de Jesús, de la misma manera que en el Génesis se nos dice que Eva sale de la costilla de Adán. Es decir, recordemos que presentan, esto se insiste mucho San Pablo, en que la Iglesia es la esposa de Cristo. Cristo, esposo de la Iglesia, en la carta a los Efesios aparece muy claro. Pero él ve que de esta manera se cumple lo que había dicho el profeta Zacarías: mirarán al que traspasaron. Y si leemos el profeta Zacarías, nos fijaremos que tiene una trascendencia, porque aquí no nos dice nada más que eso, mirarán al que traspasaron, pero lógicamente él da por supuesto que conocen ese texto de Zacarías. Vamos a leerlo. Lo tenemos en Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Zacarías está inmediatamente antes de Mateo, o sea, es el último libro del Antiguo Testamento, el penúltimo, después es Malaquías. Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Vale, o sea, fijémonos si pensamos en lo que nos dice San Juan, ese hecho de que atraviesan el costado de Jesús y dice, así se cumplió lo que dice la Escritura, mirarán al que traspasaron. Pero Zacarías, ¿en qué sentido nos dice mirarán al que traspasaron? Si nos fijamos, en el profeta Zacarías se habla de una promesa por parte de Dios que derramará una gracia especial y una gracia de oración. Es decir, hay una alusión a una conversión. Y que lo llorarán como se llora por un primogénito. Es decir, parece como que ahí San Juan vea una señal de que se cumplirá en su tiempo la conversión, sin duda alguna, del pueblo de Israel, mirando al que traspasaron. Parece que aquí hay como un anuncio velado de la conversión del pueblo de Israel, pero la conversión de todos los que encuentran a Cristo y se dan cuenta de hasta qué punto Cristo nos ama, hasta dar la última gota de su sangre, incluso después de muerto. Es, por lo tanto, un texto que hay una alusión clarísima a esa conversión, pero esa conversión que es fruto de la gracia de Dios. Dios que derrama su gracia y que con esa gracia invita a la conversión. Pues San Juan, por esto San Juan nos insiste tanto, y el que lo ha visto es testigo, y eso es verdad. Bueno, vamos entonces a Lucas capítulo 23 y leemos los versículos 50 al 54. Había un varón llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. O sea, preparación o parasceve, que traducen algunos. Fijémonos que aquí nos encontramos con este personaje, José de Arimatea. Nos dice San Lucas que es la manera como define a José de Arimatea, si se acuerda, lo que pasa es que hace tiempo que esto lo comentamos, tiene mucho de semejante cuando define al anciano Simeón. ¿Se acuerdan cuando la Virgen y San José llevan al niño al templo y el anciano Simeón le coge? Lo describen con esto: era un hombre bueno, justo. Y además, siendo así que era miembro del Sanedrín, él no había participado, no había dado su consentimiento a la condena a muerte que se había hecho a Jesús. Otro evangelista nos dirá que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo al Sanedrín, por miedo a los demás.
Por lo tanto, el que ahora, cuando Jesús ya ha muerto, de este paso de públicamente ir a Pilato y pedir el cuerpo del Señor, supone una gran valentía. Pero por otra parte se ve la providencia, porque si no interviene José de Arimatea y, según San Juan, también Nicodemos, que era otro del Sanedrín, el que fue a visitar a Jesús al comienzo, ¿se acuerdan? Dos personas que eran fariseos, pero que eran rectos, porque no todos los fariseos eran malas personas. Entonces, estos dos hombres en este momento pierden el miedo, pierden el respeto humano, sabiendo que se iban a enfrentar, evidentemente. Es decir, que no, el dar este paso significaba que iban a tener consecuencias muy desagradables. Pero no les importa en este momento. O sea, aquí se ve la providencia, ¿no? Normalmente, según la legislación, los ajusticiados no se podían enterrar en los sepulcros familiares, en el sepulcro de sus mayores. Tenía que enterrarse. Lo normal habría sido enterrarle en una fosa común. Luego, pasado un tiempo, según parece, se trataría de 12 meses, o sea, un año, entonces ya sí se podía trasladar el cadáver al sepulcro de los mayores, pero antes no. Luego lo lógico es que entonces Jesús, como los demás, habría ido a una fosa común. Pero aquí vemos cómo interviene Dios a través de la libre colaboración de José de Arimatea y de Nicodemos, que acuden a Pilato y abiertamente le piden el cuerpo de Jesús. Sabemos que Pilato se extrañó de que tan pronto hubiera muerto, pero da su consentimiento. Y entonces estas dos personas bajan a Jesús, lo bajan de la cruz. Nos dice que lo envolvieron en una sábana. En otro texto nos dice que esa sábana la trajo Nicodemos, y la trajo, digamos, los ungüentos, ¿no?, los perfumes con los que se hacía una especie de embalsamamiento, pero claro, tuvo que hacerse muy deprisa, porque todo eso se tenía que hacer antes que empezara el sábado. Por la misma razón, no podían ir muy lejos a enterrarlo, no había tiempo material. Por lo tanto, nos dice que lo depositaron en un monumento cavado en la roca, donde ninguno antes había sido sepultado. Es decir, que recibe todos los honores. El tener un sepulcro excavado en la roca solo lo podían tener las personas, digamos, de categoría. Un pobre no tenía esto, lo cual indica que José de Arimatea era un hombre de categoría. Y sabemos por San Mateo que el dueño de este sepulcro era José de Arimatea. Por lo tanto, era su propio sepulcro, que había excavado en una roca, en un huerto que estaba junto al lugar donde habían tenido lugar la crucifixión de Jesús, y por consiguiente, por la premura del tiempo y la cercanía del sepulcro, pues allí es donde depositan a Jesús. Pero, y lo hacen allí, pues antes de que comenzara el sábado. Lógicamente, se nos dirá más adelante que las mujeres estaban viendo. Ellas, ante estos señores que vienen, no pudieron intervenir. Seguramente San Juan colaboraría, pero quienes, nos dicen los evangelistas, quienes hicieron todo esto fue José de Arimatea y Nicodemos. Seguimos, versículos 55 y 56. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. O sea, aquí nos presenta San Lucas, fíjense que esto es muy propio de él. ¿Qué hace el grupo de mujeres que le han acompañado desde Galilea? Y que sabemos que le acompañaban escuchándole como discípulos, como los demás discípulos, y también colaborando con sus bienes a mantener el grupo, ¿no? Aquí San Lucas no nos da el nombre de estas mujeres, nos lo dan los otros evangelistas, sobre todo San Juan. Pero sí nos dice la actitud de estas mujeres. Ellas observan,
y observan lo que hacen estos hombres. Y se ve que no están contentas. Ellas lo habrían hecho mejor. Les parece que no lo han hecho bien. De todas maneras, pensemos el cuerpo de Jesús cómo estaría. Todo él sucio, manchado de sangre, hecho polvo. Pensemos los azotes, etcétera, etcétera. Luego, no tenían tiempo de hacer muchos detalles. Hicieron seguramente lo mejor que pudieron y ya está. Pero repito, ellas se ve que no estaban conformes, ellas querían hacerlo mejor. Entonces, ¿qué hacen? Fijémonos que les queda tiempo suficiente para ir a la ciudad y comprar, antes de que empiece el sábado, pues lo que necesitaban para hacerlo mejor, para hacer el embalsamamiento mejor, limpiar mejor el cuerpo, seguramente, etcétera, ¿no? Por lo tanto, preparan las aromas, compran la mirra y descansan el sábado, porque según la ley, pues el sábado no habrían podido hacer lo que ellos querían hacer, que era pues un trabajo que le exigía esfuerzo. Pero apenas pase el sábado, ellas se pondrán en movimiento. Lógicamente el sábado terminaba al anochecer, pero por la noche no había luz eléctrica entonces, no podían hacer nada. Tienen que esperar a la mañana del domingo. Vamos al capítulo 24 y leamos versículos 1 al 3. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Entre tanto, fijémonos que según Mateo, el Sanedrín, tan cumplidor de la ley del descanso sabático, pues el sábado fueron a decirle a Pilato que pusiera guardias. ¿Se acuerdan del texto? Y Pilato le dijo, ahí las tenéis vosotros. Y por lo tanto habían puesto en el sepulcro pues guardias que vigilaran y además habían sellado la piedra. Pensemos que era una piedra grande. Entonces habían sellado la piedra y tenían guardias. De lo cual ciertamente estas mujeres no se habían enterado. No se habían enterado porque, claro, ellas estuvieron quietas el sábado, no estuvieron de aquí para allá. La ley no les permitía caminar mucho, estaba prescrito el número de pasos que se podía dar. Por lo tanto, por la mañana, tempranito, antes que se haga de día, ya se ponen en camino y, según nos dice el Evangelio de San Marcos, se preguntaban quién les movería la piedra, porque era muy grande y ellas veían que no tendrían fuerzas para hacerlo, lo cual indica que no sabían, repito, que estaba sellada y que por lo tanto no lo habrían podido mover y que además había guardias para que nadie tocara el sepulcro. Pero las mujeres, sin ningún tipo de miedo, van tempranito, como digo, y para gran sorpresa suya se encuentran que la piedra está removida. Nos dice San Mateo que hubo un terremoto y que un ángel se puso sobre la piedra y que los soldados, asustados, se marcharon. Por lo tanto, cuando llegan ellas, ya no están los soldados, se han ido. Esto nos lo dice San Mateo en el capítulo 28. Por lo tanto, la situación de ellas es una situación de perplejidad. Llegan con su ilusión, con sus aromas, para acabar de embalsamar bien el cuerpo del Señor, se encuentran desde su punto de vista humano, normal, es que alguien ha profanado el sepulcro y que el odio hacia Jesús había llegado hasta ese extremo. Es lo primero que piensan. Sabemos lo que hace María Magdalena, ¿no? O sea, entre ellas va María Magdalena. Cuando María Magdalena ve el sepulcro que está movido, o sea, la piedra que está movida, perdón, y que dentro no está el cuerpo del Señor, ¿qué piensa? Que lo han robado. Fijémonos, vamos a leerlo en el capítulo 20 de San Juan, San Juan, capítulo 20, versículos 1 y 2.
El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto». Fijémonos esto que indica que ni María Magdalena ni ninguno de ellos esperaba la resurrección. No. Como que no esperaban en la resurrección, aun cuando Jesús lo había dicho. Pero recordemos que San Lucas nos había insistido en que cada vez que Jesús hablaba de la muerte, de la pasión, de la muerte y de la resurrección, ellos no entendían y no querían entender. Era un tema que ellos no les entraba en el concepto que ellos tenían del Mesías. Por lo tanto, cuando se encuentran la piedra movida y que Jesús no está dentro, la primera idea que se les ocurre es: lo han profanado y lo han robado. Y por lo tanto María Magdalena va a buscar ayuda. Va a buscar ayuda ¿a quién? Pues a los amigos, a Pedro y a Juan, que son los primeros seguramente que se encuentran. Sabemos por el evangelista San Juan que efectivamente Pedro y Juan corren al sepulcro y nos dicen aquel detalle de que vieron las sábanas, el lienzo que le habían puesto, que estaba aplanado. Hay algunas traducciones que no lo dan bien la imagen, no expresan bien, porque la traducción a veces no todos aciertan. Entonces, pero el texto original nos dice que lo que encontraron fue que la sábana que le habían puesto estaba aplanada. Y mientras que el pañuelo que se ataba con un nudo debajo de la barbilla estaba manteniendo su forma. Es decir, podemos imaginárnoslo, ¿no? O sea, recordemos que la manera como se envolvía en aquella sábana era, más que una sábana, era un lienzo largo que cubría de pies a cabeza y de cabeza a pies. Daba la vuelta al cuerpo y primero se había embalsamado, se le habían puesto todos aquellos aromas y ungüentos que les ponían, luego les ponían esta sábana, como digo, de pies a cabeza y de cabeza a pies, que luego pues se ataba, y para sujetar la cabeza había un pañuelo que se ataba debajo de la barbilla. Y por lo tanto nos dice el evangelista San Juan que Juan vio y creyó. ¿Qué es lo que vio Juan? Pues Juan había estado seguramente con José de Arimatea y con Nicodemos colocando a Jesús allí, vio cómo le envolvieron en la sábana, vio cómo lo pusieron y encontró con que estaba todo igual, solo que el cuerpo se había ido. Es decir, fijémonos que esto ¿qué demuestra? Que el cuerpo glorioso tiene el don de la sutileza. Y por lo tanto había salido de entre las sábanas, digámoslo así, sin moverlas. Pero claro, al salir el cuerpo, las sábanas se aplanaron. O sea, salió el cuerpo sin mover nada y por lo tanto tenía la forma. Por el mismo hecho, yo creo que si atamos un pañuelo así, pues no se queda aplanado, se había quedado de pie, un poco levantado. Y por lo tanto, Juan vio una prueba. Según la tradición, esa sábana es la sábana de Turín, que se adora Sabemos que no es una verdad de fe, pero vamos, las pruebas científicas que se han hecho parece que son indudables, ¿no? Que efectivamente se trata de la sábana que envolvieron a Jesús y que además científicos han estado analizándola y ven un montón de muchísimas señales de que se trata realmente de la sábana que envolvió a un crucificado, que había sido azotado. Por lo tanto, parece que no hay dudas, ¿no? Últimamente hay incluso, no sé si tiene mucho valor científico, alguien me mandó un vídeo en el que dicen que incluso últimamente una persona ha encontrado que tenía como un pergamino en el que, por lo visto, según la legislación romana, ponían el nombre de la persona y el motivo de su ajusticiamiento, ¿no? Y que lo ponían precisamente para identificarlo cuando le ponían en las fosas comunes, que después del tiempo se pudiera identificar y separar. Entonces,
parece ser, como digo, no sé hasta qué punto esto es cierto, es una noticia que me ha llegado, pero si me ha llegado encuentro que es muy interesante. Y es que ha quedado en la sábana santa restos de tinta, digamos de tinta o de la pintura que usaran para escribir aquello, marcada, y que de ahí se puede decir, parece que se puede decir que se trata de Jesús Nazareno. O sea que sería un dato más a favor de que efectivamente la sábana santa es efectivamente la que envolvieron a Jesús. De todas maneras, esto se trataría de una prueba científica que confirma lo que sabemos por la fe. Nosotros lo creemos por el testimonio de los que lo vieron. Nuestra fe no está apoyada en la sábana santa, está apoyada en el testimonio de los testigos. Bueno, continuamos, versículos 4 al 8. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Fijémonos que por lo tanto aquí nos dice el San Lucas la reacción de asombro muy normal de estas mujeres. Podemos imaginarnos la Magdalena con su reacción rápida, se ha ido rápido para hablar, a buscar a Pedro y a Juan. Pero las otras han entrado seguramente para ver más cosas. No pueden irse con la primera impresión. Y entonces ven allí estos 2 ángeles, que nos dice San Juan que se trataba de ángeles, que estaban sentados allí donde Jesús había estado. Y fijémonos lo que interesa, lo que dice Lucas. La reacción de ellas psicológicamente es de asombro y esa actitud de mirar al suelo. Algo así como para interiorizar un poco, ¿no?, esa experiencia. Ellas estaban aterrorizadas, bajaban la cabeza hacia el suelo, pero ellos, ¿qué le dijeron? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús no está muerto. Y esta noticia es la gran noticia que llevaron los apóstoles a todo el mundo, la prueba evidente de que Jesús nos ha salvado. Porque si Cristo no hubiera resucitado, dice San Pablo en la carta a los Corintios, vana sería nuestra fe. Pero no podemos buscar a Jesús entre los muertos, ha resucitado. Y para confirmar ese hecho, el ángel les recuerda que Jesús ya se lo había dicho. Acordaos cómo él, estando todavía en Galilea, os lo dijo. De que el Hijo del Hombre había de ser entregado, etcétera, etcétera. Aquello que Jesús dijo tantas veces y que, repito, ellos ni ellas no lo entendieron ni lo creyeron. Yo diría que se pararon a ver la posibilidad de que pudiera ocurrir. No se les ocurrió hacer lo que Pedro, porque la experiencia de Pedro no fue muy buena, ¿no? Cuando dice, no, Señor, eso que no te pase. No lo repitieron, pero yo creo que en el fondo lo pensaban. Por lo tanto, el ángel les recuerda que ya os lo había dicho. Y efectivamente, entonces ellos sí se acordaron. Y yo supongo que entonces entendieron. Lo que entonces ni entendían ni querían entender. Nos dice el texto de San Juan que María Magdalena ha vuelto junto con Pedro y Juan, creo que no hará falta leer aquel texto tan conocido, pero que Lucas no nos lo cuenta, y cuando Pedro y Juan vuelven, ella se queda y sigue buscando. Ella no ha caído en la cuenta de ese detalle que han visto los apóstoles, de cómo están las sábanas. Por lo tanto, sigue buscando y llorando, buscando al cadáver de Jesús. Y tiene aquel detalle simpático de alguna manera, de que cuando tiene a Jesús delante, piensa que es el jardinero y le dice, dime dónde lo has puesto y yo me lo traigo. Es decir, se ve que ahí no usa la razón, ahí es su corazón el que habla, ¿no? Y finalmente esa gran misericordia del Señor, pues que
que se le revela, se le manifiesta. Pero no sé si se acuerdan del detalle, que cuando Jesús le dice María, San Juan dice que ella se volvió, lo cual quiere decir que María Magdalena ni le miró a la cara. Ella estaba convencida de que buscaba un cadáver, no buscaba a Jesús vivo. Solo cuando Jesús la llama por su nombre, y podemos imaginarle que le llama con aquel acento de cariño, de afecto de Jesús hacia todos, pero característico para cada uno, pues María por fin le reconoce y entonces se agarra a los pies de Jesús para que no se le escape, no se vaya. Y por esto Jesús le diría: no me tengas tan asiduo, que ya nos veremos más veces, para decirle, ¿no? Tú ahora ve a decir a mis hermanos la gran noticia. Y no deja de ser interesante que Jesús, precisamente, la primera persona a la que se aparece, que nos conste en el Evangelio, fue a María Magdalena. Seguramente antes se apareció a la Virgen, parece que es lógico, ¿no? Pero eso el Evangelio no lo dice. Es a María Magdalena y serán a las otras mujeres, como veremos, que serán las testigos, primeros testigos de la resurrección. Seguimos, versículos 9 al 12. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. O sea, aquí resume lo que nos ha dicho San Juan más ampliamente. Pero aquí nos dice que son María de Magdala, o sea, María Magdalena, Juana, María la de Santiago y las demás, o sea, el grupo de mujeres. Seguramente San Lucas, recordemos que al principio del Evangelio lo ha dicho, que él, antes de escribir el Evangelio, ha hablado, ha consultado a los testigos, porque él no pudo ser testigo, porque él no estaba allí en el grupo. Seguramente habló con alguna de estas mujeres, y quizás con más de una, porque él estuvo en Jerusalén investigando. Las mujeres, ¿qué hacen? Pues corren a darle el mensaje. Por lo tanto, pensemos un momento los mensajes sucesivos que van recibiendo los apóstoles. Primero, María Magdalena: han robado al Señor. Luego estas mujeres, los ángeles que han visto y que le han dicho que vive. Pero según Mateo, fijémonos en el capítulo 28, los versículos 5 al 10. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Por lo tanto, según Mateo, Jesús también se apareció a estas mujeres que iban, después de recibir el mensaje de los ángeles, a dar la noticia a los apóstoles. No sabemos si Jesús se les aparece a estas mujeres después de haberle dado el mensaje a los apóstoles y entonces van otra vez. Posiblemente sea así. Es decir, los apóstoles han recibido el mensaje de Magdalena primero, el mensaje de las mujeres y el mensaje de Magdalena y de las mujeres cuando ya han visto a Jesús. Los discípulos de Emaús, esto último, no alcanzaron a enterarse. Es decir, que las mujeres habían visto a Jesús, no alcanzaron a enterarse. Pero lo interesante, fijémonos que nos dice aquí Lucas, que a ellos les parecían desatinos. Es decir, curiosamente, ¿no?
el testimonio de María Magdalena y de estas mujeres, no lo creyeron. Les parecía locura, les parecía, estos son visionarias. Lo cual nos muestra una vez más que los apóstoles no estaban predispuestos a pensar en la resurrección. Es decir, la resurrección no fue una invención de los apóstoles, es lo que ellos menos esperaban. Se les impuso por la realidad de los hechos, porque ellos ni lo esperaban ni estaban predispuestos a creerlo. Y por esto Jesús los va preparando con distintos mensajes. Finalmente, al atardecer, al anochecer, será Él el que se presenta. Pero previamente Jesús les ha ido preparando.